Saludos y bienvenidos a Libercast e iniciamos la primera de las entrevistas con la que pretendemos hacer de Libercast un espacio de diálogo y, por supuesto, de libertad. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Golmayo, Mucho gusto. capitán de navío, ferrolano. Pues sí. Miguel Golmayo, además de capitán de navío y ferrolano, es especialista en submarinos, en armas submarinas y también ha estado en operaciones relacionadas con la logística, la inteligencia y las relaciones internacionales. De hecho, ha sido agregado de defensa en la Embajada de España en la República de Eslovaquia. Pero también has formado parte como representante español de organismos relacionados con la OTAN, con la OSCE, y también has estado en la operación Atalanta contra la piratería También. en el Pacífico. Bien, yo te hago esta especie de brevísima reseña, pero a mí me gustaría que antes de empezar a hablar de tu libro, que no lo hemos dicho, pero vamos a hablar de este libro de Miguel Golmayo, La sangre que mueve el mundo, una geopolítica del petróleo y del gas. Pero antes de hablar del libro, a mí me gustaría que hablaras un poquito más de ti, de tu vida, de tu trayectoria profesional y luego ya desembocamos en cómo te pones a escribir el libro. Empezamos mal porque nunca me gusta hablar de mí, pero bueno, sí insiste. Si tengo un currículum muy extenso, como decía un viejo profesor, es simplemente porque tengo muchos años, ¿no? Ingresé en la Armada en el año 82 y todavía sigo yendo a trabajar todas las mañanas, con lo cual llevo 42 años de servicio, lo cual me ha dado para hacer una barbaridad de cosas. No me voy a extender aquí, pero la verdad es que lo he pasado muy bien a lo largo de 42 años de servicio. Ha habido cosas mejores, cosas peores, pero el resumen final es que estoy encantado de haber servido a España y de haber servido en la Armada. Y sigo estando encantado a día de hoy. Muy bien, pues eso sí que es una buena trayectoria, ¿no? El servicio es una de las cuestiones que a los hombres, bueno, al ser humano, hombres y mujeres, nos encumbra y nos enriquece, sobre todo el servicio cuando se hace con humildad. Bueno, entrando ya en materia, el título de tu libro, has hecho una comparación entre el organismo humano, las venas del cuerpo humano, las arterias del mundo por donde discurren, las tuberías por donde discurre el gas, el petróleo, ¿no? Y por eso es el Bueno, título, ¿no? el título es por eso. Si cualquiera de nosotros entra hoy en día en Internet y teclea gasoductos y oleoductos en el mundo y se dedica a mirar mapas de gasoductos y oleoductos, uno se queda entre fascinado y sorprendido de los miles y miles y miles de kilómetros de gasoductos y oleoductos que hay en el mundo, ¿no? Y entonces yo cuando los contemplaba digo, si esto es como el sistema circulatorio del cuerpo humano, salvando las distancias, pero ya no es que fuese igual que el sistema circulatorio del cuerpo humano, sino que además yo hacía otro paralelismo, digo, si en el cuerpo humano se para la sangre nos morimos. Claro. Si en el mundo se para el gas y el petróleo, no digo que el mundo se muera, pero se hay que quedar muy cerquita de ello, ¿no? Y de ahí el título del libro de La sangre que mueve el mundo. El otro día estaba leyendo un artículo sobre Ucrania, sobre la transferencia todavía de gas y de petróleo, y me quedé sorprendido. El artículo decía que entre Ucrania y Europa había más de 100 conexiones distintas de gasoductos y oleoductos, ¿no? Es decir, que la cantidad de kilómetros que hay, yo le invito a la gente a que lo mire en un mapa en Google porque te sorprendería. Dices que te ha llevado unos 10 años aproximadamente escribir el libro, reunir, me Sí. imagino, datos, cifras. Em, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que te pones por así decirlo, a escribir o a prestar atención al mundo del petróleo cuando en 1992 soldados estadounidenses desembarcan en Somalia con la operación, creo que era Devolver la Esperanza, Sí. y tú al cabo de un tiempo lees una nota de una noticia, un artículo en la prensa norteamericana de que las compañías petrolíferas están
haciendo cosas en Somalia y tú te preguntas, ¿a qué han ido los americanos? Ahí es cuando prácticamente empiezas. La verdad es que siempre tuve una inquietud por la energía y el petróleo en particular, porque nunca lo entendí. Yo cuando no entiendo algo me pongo nervioso y me gusta intentar entenderlo, ¿no? Pero en esta ocasión la verdad es que ese sí que fue, digamos, el pistoletazo de salida de ponerme a investigar y de ponerme a, no a escribir, pero sí a investigar. Yo escribía, pero hacía ensayos, es decir, no, antes de ponerme con el libro hice un ensayo y la verdad es que el primer trabajo que hice fue hablando sobre las explotaciones petrolíferas en las costas de Somalia y en Somalia. Lo primero que descubrí fueron las compañías norteamericanas, que efectivamente era un artículo que había salido en el New York Times, que daba los nombres concretos de las compañías que tenían concesiones en Somalia, ¿no? Pero luego investigué mucho más y allí descubrí compañías de medio mundo, ¿no? Lo que también descubrí en esa ocasión es muchísimas compañías rarísimas, unos nombres de los que no ha habido hablar nunca y de las que nunca volví a hablar, ¿no? Entonces ya me di cuenta que había compañías que es como las flores, nacen, crecen y se marchitan rápidamente, pero si rascas, si lo consigues, porque muchas veces es difícil, compruebas que es la filial de, que es la filial de, que es la filial de, y después de 3 o 4 derivadas descubres que cuelga normalmente de una grande, ¿no? Es decir, que no hay tantas compañías como parece, o sí las hay, es decir, numéricamente sí, pero no son independientes como uno puede llegar a pensar, ¿no? Y luego además dan vueltas por el mundo de una manera brutal. Me encontraba compañías operando en Somalia que eran australianas, pero que realmente dependían de una compañía de Singapur, que a su vez la compañía de Singapur colgaba de Vancouver, que era de Vancouver, y dabas una vuelta por el mundo y llegabas a la Shell. Dices, hombre, no, es la Shell después de 7 vueltas por el mundo, ¿no? Es decir, que son cosas muy curiosas. A lo largo de los 13 capítulos del libro, bueno, lo que haces es una, una especie de descripción temporal, arrancando desde los inicios casi de la humanidad, eh, y hablas del papel que desempeña el petróleo y el gas en la humanidad. Es cierto que al principio es un papel irrelevante porque gran parte del tiempo, hasta finales del 19, primeros del 20, el petróleo se utilizaba para iluminar, alumbrar, como las lámparas de aceite, más o menos, pero ya a partir del siglo XX es cuando deja de ser, digamos, un negocio para los particulares y se empieza a convertir en un asunto de Estado. Los estados ya dicen, ojo, que aquí tenemos algo que puede ser bastante decisivo para el gobierno, la política, la economía, y quien primero se da cuenta de eso es Estados Unidos, ¿no? Bueno, darse cuenta se dieron cuenta muchos. La verdad es que, como dices tú, cuando empecé a escribir el libro, al principio lo pensaba haber acotado temporalmente mucho antes, ¿no? De hecho, originalmente pensaba haber empezado a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero no pude escribirlo porque siempre tenía que ir hacia atrás. Es decir, no, es que esto no tiene sentido si no cuento antes. Y entonces me fui a la Primera Guerra Mundial y de repente dije, no, tampoco tiene sentido. Entonces, al final, pues me fui a 5.000 años antes de Cristo y dije, ya de aquí para atrás no me hace O sea falta que para nada, ¿no? encajar el Para puzzle encajar el puzzle, tuviste que poner la pero pieza. claro, la pieza. Entonces, realmente, la historia del petróleo moderna, por decirlo de alguna manera, es de mediados del siglo XIX. Porque en mitad del siglo XIX había dos cosas importantes. La primera era, se estaba intentando sustituir para iluminar el aceite de ballena, que era carísimo, era muy dificultoso y en las cantidades que se hacía. Y segundo, ya había empezado la industrialización y hacían falta lubricantes. La verdad es que fueron dos necesidades muy importantes, los lubricantes y la iluminación. Pero la verdad es que si hubiese sido solo por eso no hubiese tenido mucho recorrido el petróleo, ¿no? Y como bien has dicho, al principio era un negocio de particulares. Yo muchas veces lo describo como la segunda fiebre del oro, ¿no? Hubo su famosa fiebre del Sí. oro, el 99,9% se arruinaron y 2 se hicieron ricos, y en el petróleo pasó exactamente igual. El 99% se arruinaron y 2 se hicieron ricos, ¿no? Pero mucho antes de que se explotase en Estados Unidos, se explotaba ya en Bakú. Lo que pasa es que la historia del petróleo que luego cayó en la órbita soviética, se ha perdido a lo largo del siglo XX
y se ha estudiado muy poco, ¿no? Pero Rusia, antes de la revolución, fue un gran productor de petróleo, aún es más, producía mucho más que los Estados Unidos. Lo que sí que es verdad es que no se dieron cuenta del auge que iba a tener. Entre otras cosas, pues ya estaban en la revolución fracasada de 1905 y luego ya en la definitiva del 17. Y el negocio del petróleo en Rusia se vino abajo, pero fue un negocio magnífico que hacía sombra a Rockefeller sin ninguna duda en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión? El punto de inflexión fue un tema naval, curiosamente, y es cuando los estados tomaron parte. Los estados, y el primero los Estados Unidos y más países se dieron cuenta, Estados Unidos se dio cuenta que la propulsión de sus grandes barcos de guerra, de sus cruceros con carbón, estaban obsoletos, es decir, los grandes acorazados por el mundo seguían navegando con carbón, ocupaba un espacio terrible, los barcos eran lentos, era sucio, y sobre todo necesitaba carbonear muy a menudo y necesitaba una cantidad de gente espantosa. Los norteamericanos hicieron un estudio que llegaban a la conclusión de que un acorazado con propulsión de carbón necesitaba 200 personas solo para la propulsión y que si ponía motores y usaba el combustible derivado del petróleo, con 25 personas les llegaba. Es decir, el cambio era abismal, ¿no? También lo habían visto los franceses, los alemanes y los británicos. Los japoneses también, los rusos no, porque habían perdido su flota en la guerra ruso-japonesa, así que por mucho que lo viesen se habían quedado sin barcos. Pero ¿por qué fue el americano el que cambió primero? Por una sencilla razón, que tenía petróleo. Es decir, los Estados Unidos vieron la conveniencia y tenían ingentes cantidades de petróleo. De hecho, el primer estado, el primer país del mundo que al presidente, y fue el presidente de los Estados Unidos, el Congreso lo autorizó a hacer grandes reservas de espacio físico donde se sabía que había petróleo, fue en Estados Unidos, porque había que asegurar que los barcos de la US Navy no se quedasen sin combustible. Los británicos lo tenían exactamente igual de claro, pero con una gran diferencia. En el Reino Unido había mucho carbón, muy bueno y muy barato, y ni una gota de petróleo. Entonces, por eso los británicos no fue hasta 1910, que fue Winston Churchill, que por entonces era el primer Lord del Almirantazgo, el que dio un puñetazo en la mesa y dijo, nos pasamos a combustibles derivados del petróleo y quitamos el carbón. Pero eso en el Reino Unido fue una auténtica explosión, porque ellos lo que tenían era carbón. Pero Churchill dijo otra cosa que la gente no se acuerda, dijo, pero hay que asegurar tener petróleo. Y ya de hecho los británicos en 1901 habían mandado a un empresario británico, según cuenta la historia, más o menos dirigido por los servicios secretos británicos, al imperio persa, que consiguió un contrato de explotación de petróleo en 1/3 del país. Es decir, que ya los británicos eran conscientes de dónde había petróleo y que era necesario asegurarlo. Igual que estaba negociando en el imperio persa, también estaba negociando en el imperio otomano, porque le interesaba el petróleo de Mesopotamia, que se sabía que había. Es decir, que entonces fue en ese momento, ese es el punto de inflexión en que los estados dijeron, esto ya no es un negocio particular. Yo tengo que asegurar que mis flotas, la norteamericana principalmente, la británica, que era sobre lo que se mantenía el imperio, había que asegurar que no tuviesen combustible. Y ya pasó a ser una cosa estratégica y una cosa de seguridad nacional. Si los británicos la flota se les para, aquello era catastrófico, claro. Y desde entonces hasta hoy. Claro, en ese momento deja de ser una materia prima para ser la materia prima clave, el oro negro. Es el oro negro. El oro negro, y eso va a provocar, como tú dices en el epílogo del libro, muchas miserias morales causadas por la humanidad simplemente por controlar esa materia prima, ¿no? Y entrando ya en estas miserias morales, a mí me ha llamado la atención que dices, y es que es cierto, aquellos países donde tienen abundantes recursos energéticos, petróleo, gas natural, como Irán, Irak, Libia, Siria, Angola, por ejemplo, también, Venezuela, Colombia, México. En todos estos países hay siempre corrupción, miseria o guerras. Esas tres cosas Sí. siempre lo dices, ¿no? Sí, es que es la realidad. Pero esa es una gran miseria moral porque a algunos, también lo dicen, les interesa esa inestabilidad en estas zonas, ¿no?
Efectivamente, o sea, es la miseria moral absoluta, pero que se sigue. El otro día se hubo una reunión, que no viene al caso con esto, pero me hizo comentario alguien también hablando del libro, decía, el otro día me preguntaron que por qué no se interviene en Haití, todos los problemas humanitarios que se ven en Haití, y me decía, yo me acordaba de tu libro y dije, porque no tiene petróleo. Como no tiene petróleo, no tiene gas, como no tiene nada, pues se puede morir, ¿no? Y digo, la verdad es que es de una crudeza Sí, sí, brutal, pero sí, digo, sí, pero sí, sí. seguramente no te falta bastante parte de razón, ¿no? Si en Haití hubiese grandes yacimientos de petróleo, verás Sí, sí, como sí, sí sí. que estaban allí algunos, ¿no? O de gas, o de Sí, tierras sí, sí. raras, pero como no tiene nada, pues nadie se le ha perdido nada en Haití. Es verdad. O sea, la historia del petróleo es de una inmoralidad manifiesta. Luego hay otra cosa, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra mundial, ya todos los conflictos que se originan localizados los llamas guerras comerciales, en el sentido de que todo viene provocado por el control del gas. Por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. Ahí parece ser que es Milosevic, como presidente de la antigua Yugoslavia, que hace un bloqueo a la construcción de un oleoducto. Y como consecuencia de eso se origina. Los bloqueos a oleoductos y gasoductos ha sido un motivo de caer muchos gobiernos o muchos presidentes. Yo no intento explicar en el libro que es una causa única. Es decir, una de las razones por la que escribí el libro es porque creo que la historia para mí es como un dodecaedro, ¿no? O un icosaedro, es decir, es un polígono de múltiples caras. Tú puedes mirarla desde una cara y ves la cara que estás mirando y las que le rodea, pero te pierdes la mitad o más de las otras, ¿no? Entonces, eh, investigando, llegué a la conclusión de que el petróleo era un factor muy importante y en algunos casos el principal en muchos conflictos, máximo a lo largo del siglo XX, claro. Y no había sido tenido en cuenta, es decir, yo me encanta leer historia, me apasiona y nunca he visto la influencia de el petróleo. Y luego investigas y dices, hombre, pues este cayó, puede que no fuese solo por el petróleo, pero un 70% es culpa Claro, de que no claro. dejó pasar un oleoducto. Te vas a México, este cayó porque no dejó que la compañía que le interesaba viniese. ¿Por qué cayó el gobierno en Irán en el 53? Porque había nacionalizado el petróleo y los tribunales le dieron la razón. ¿Por qué vas rascando? ¿Por qué ha empezado la guerra de Ucrania? ¿Por el gas y el petróleo? No lo sé, pero a las 48 horas, me invento la cifra, pues volaron los dos gasoductos principales que unían Rusia con Europa a través de Alemania y no a través de Ucrania. Dices, oiga, puede que no sea la causa única, pero una causa con un peso específico brutal, sí, en Pero muchísimos Estados casos. Unidos, en la guerra de Ucrania, o como consecuencia de la guerra de Ucrania, Estados Unidos es ahora el principal exportador del gas natural licuado, ¿no? Es que esa es una historia curiosísima, ¿no? Es la historia del siglo XXI, el que es el final del libro, es apasionante, porque los Estados Unidos al empezar el siglo XXI necesitaban comprar el 50% del petróleo que consumían y el 15% del gas natural que consumían. Pero ya llevaban muchos años invirtiendo en el fracking. Ya en el año 2008 se vio que el fracking, la cosa iba bien. Y en el 2016 fue la primera vez que un barco con gas natural licuado de Estados Unidos llegó a Europa, en concreto llegó a Portugal. Pero si ves la evolución de cómo en el año 2000 tenían que comprar el 50%, a cómo menos de 20 años después es el mayor productor del mundo, es el mayor exportador de gas natural licuado, y dices, ¿cómo es posible? Dirás, bueno, tenían un producto magnífico, o sea, esto es como cualquier comercio, yo tengo un producto muy bueno, revolucionario y baratísimo, pero no, tenían el producto más caro, es decir, el gas y el petróleo más caros de producirse en el mundo es el del procedimiento del fracking, es el más contaminante de todos. Y dices, entonces, ¿cómo usted va a un mercado que ya está copado, con un producto que es más caro, que es el producto más sucio y se hace con el mercado? Dice, es muy interesante de estudiar. Uno lo estudia y llega a los procedimientos
llamemos en algunos casos poco morales y puede que incluso algunos poco lícitos, ¿no? Pero se ha hecho con el mercado. Pero se ha hecho tanto con el mercado que a día de hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, medalla de oro. Es el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, medalla de oro. Es el segundo productor de gas natural del mundo, solo medalla de plata. Pero no nos quedemos ahí. Estados Unidos, ya sé que solo es un cuarto puesto, es el cuarto mayor exportador de carbón del mundo. Se queda solo con un diploma olímpico en el carbón. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor la expresión no es muy educada, pero es la que me sale. Es por el cinismo. Es decir, actualmente Estados Unidos, junto a Europa, podríamos decirlo, son los que lideran, ¿no? El verdismo, y vamos a reducir la firma de CO2, vamos a los objetivos del 2050 de Naciones Unidas. No me invento nada, lo estás viendo en la prensa y en la televisión todos los días, ¿no? Pero yo cuando me voy a los acuerdos de París para la reducción de emisiones para el 2050, no dice en tu casa, dice en el mundo. Entonces digo, me parece estupendo que usted esté haciendo unas macroinversiones en Estados Unidos para no contaminar, pero si usted es capaz de producir 13 millones de barriles de petróleo al día, es el único país que tiene esa capacidad. Si usted vende todo el gas que puede y todo el carbón que puede, estoy de acuerdo en que estaremos reduciendo las emisiones de CO2 en Estados Unidos, pero las emisiones globales no dejan de crecer. Y usted si produce es porque os lo compra, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces me parece muy cínico, no, yo limpio mi casa, pero la porquería te la tiro a ti. Que no, eso no era lo que se había pactado. Lo que se había pactado es que no produzcamos porquería. Es otra interpretación, ¿no? Sobre el tema del cambio climático, ya has hablado de la incidencia que puede tener todo el tema este de las emisiones. Hay un dato, tu último capítulo del libro habla sobre el tributo ecológico, y hay un dato que das, que es un Nobel de Química del año 1903, es Arrhenius, un sueco, que ya habla precisamente del calentamiento global, del efecto invernadero como consecuencia de las emisiones de CO2 por el empleo masivo de carbón y de petróleo. Esto que has dicho, lo de esa especie de cinismo, es lo de los bonos de emisión que se llaman así, Sí, ¿no? El mecanismo este de los bonos de emisión, que un país sí, compra, un país que es muy contaminante compra. Al que no contamina, sí. Bueno, esa es otra parte que a mí me parece también bastante, es una mezcla de cinismo y de sinvergonzonería, cinismo por el que compra los bonos, ¿no? En vez de reducir las emisiones, y sinvergonzonería porque es una forma de que países o agrupaciones de países como es la Unión Europea hagan caja. Es decir, es un sistema estupendo, ¿no? Entonces, como no vas a reducir las emisiones, yo te dejo, pero me pagas. Dice, no, hombre, no, tampoco consistía en eso, ¿no? Entonces ahí se está haciendo mucha caja. Yo, de hecho, intenté hace unos años, y lo confieso, en invertir en bonos de emisiones de CO2 porque veía clarísimo la curva de subida, que era espectacular. Es decir, si el precio se estaba disparando y efectivamente de cuando yo quise comprar a hoy se ha multiplicado por 10 el precio. No conseguí comprar bonos, no descubrí dónde comprar bonos de emisiones de CO2 porque estaba escribiendo el libro y digo, esto es un chollo, es que el que invierta en esto se va a hacer de oro, pero no lo conseguí, lo confieso, ¿no? Sí, también es parte del negocio y desde mi punto de vista parte del cinismo, ¿no? Los objetivos 2050 a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor no me parecen muy realistas, ¿no? Más que, y no muy realistas en los plazos marcados. Los objetivos tienen que tener un plazo, evidentemente, ¿no? Y los objetivos a largo plazo tienen que ser importantes. Y seguramente ya sabes desde el principio que no vas a llegar. Pero yo lo miro como militar, lo veo como el sistema de planeamiento militar, ¿no? Tú haces un plan y sabes que nunca va a sobrevivir el plan al primer minuto del combate. Y lo tienes que estar adaptando continuamente. Yo estudié y me leí muchas estrategias de energías renovables
la francesa, la alemana, la italiana, la española, sobre el hidrógeno, ¿no? Que fueron estrategias que creo que hizo gente bastante buena, se tomaron su tiempo y las redactaron. Puedes no estar de acuerdo, no hay por qué estar de acuerdo siempre, las puedes decir, bueno, creo que el nivel de ambición está por encima de lo aceptable, pero bien. Pero entonces vino la guerra de Ucrania y lo que la gente había escrito, yo creo que con bastante buen sentido y llevándose su tiempo, lo tiramos a la basura y lo modificamos cada 3 meses, ¿no? Bueno, pues antes íbamos a decir el 40, ahora el 50, no, no, el 60, no, el 70, y digo, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero no ha sido más propaganda política, desde mi punto de vista, que el pragmatismo y el sentido común, y lo estás viendo. Es decir, bueno, no contamino aquí, pero contamino afuera. Bueno, es una forma de verlo. Al final, ¿cuál es el resultado? Y pues dices, ¿no crees en que se alcancen los objetivos del 2050? No, si no es que yo no crea, es que lo han dicho. Y me explico. El mayor contaminante, el país mayor productor de CO2 del mundo es China, que produce más del 30% de CO2 del mundo. Y China ya ha dicho que los objetivos del 2050 no los va a cumplir, que él se va al 2060. Pues ya, pues, apaga y vámonos si quieres, ¿no? Pero no, sigo. En el top 5 también tenemos a Rusia, que ya antes de la guerra de Ucrania dijo que él tampoco, que él el 2050 no, que él se iba al 2060. Y también está entre los 5 mayores contaminantes del mundo, ¿no? Y para terminar tenemos a la India, que también está en el top 5, que él dijo que el 2050 no, que el 2060 tampoco, que se iba al 2070. Entonces digo, a ver, si 3 de los 5 mayores productores del CO2 del mundo han dicho que el 2050 les da exactamente igual, los que todavía crean que se va a alcanzar los objetivos del 2050, pues me alegro por ellos, pero no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo 3 de los 5 países más contaminantes del mundo, que no van a cumplir el 2050. Y luego tenemos a Estados Unidos, que puede que lo alcance o no, ¿no? Y menciono a Estados Unidos porque lo más oído y lo más popular es que el mayor país, el que más contamina de CO2 es China, y es cierto. Pero el ciudadano que más contamina del mundo es el norteamericano. Es decir, si tú distribuyes la producción de CO2 de un país entre sus habitantes, el habitante que más contamina del mundo son los norteamericanos, no los chinos, que no están ni en el top 10. Curioso. Volviendo otra vez a esas miserias morales de las que hablabas en el epílogo, a mí me llama la atención cuando explicas el caso Mattei, Emilio Mattei, presidente de Agip, la empresa estatal pública de Italia, que parece ser que se enfrenta a las siete hermanas. Sí, a las 7 hermanas. De hecho, el nombre de las 7 hermanas es suyo. Es suyo, sí. Es suyo. Enrico Mattei es un caso muy particular y poco estudiado, y efectivamente fue un caso único. A él le dieron, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la presidencia es verdad, de la compañía Agip, con la idea de que la disolviese. Vamos a quitarla de encima porque era un fracaso. Y él, sin embargo, tuvo una obsesión que era que había que hacer de Italia un país energéticamente independiente. Y no la disolvió, sino que empezó a buscar gas y encontró gas. Y convenció a la presidencia del país de que no había que disolverla, sino que había que potenciarla e intentar hacer de Italia un país energéticamente independiente. Y los convenció. Desconozco si fue un factor importante o no el Plan Marshall, porque el Plan Marshall es del año 47, y el Plan Marshall, que tanto se ha hablado en Europa y que fue un plan que hay que reconocer, que salvó a Europa, o aparte de ella, de caer del lado comunista, que es lo que buscaba el Plan Marshall, la mayor partida presupuestaria del Plan Marshall se gastó en petróleo y combustibles, que evidentemente se le compraban a los norteamericanos, y al precio que ponían ellos. Y entonces Italia, como el resto de Europa, se cansó y decía, no, tenemos que ser energéticamente independientes. Y él lo fue consiguiendo. Él firmó contratos con Libia, él firmó contratos con Irán. Cuando Irán se había nacionalizado y los británicos hicieron el bloqueo naval y prohibieron a todo el mundo comprarle, él le compraba a los iraníes. Pero no solo les compraba, sino que hacía los contratos más ventajosos para el país productor. ¿Por qué? Volviendo a lo de las miserias humanas, ¿no?
cuando las compañías firmaban contratos con países donde estaba el petróleo, el país se llevaba un porcentaje. Si te lees la historia de los porcentajes te da un ataque de risa. En Irán por entonces era el 8%, mientras que los acuerdos con Venezuela eran al 50-50. Y uno de los grandes problemas de Irán es que durante años le estaban diciendo a los británicos que querían un acuerdo 50%, y los británicos decían que no, que el 8%. Pero no solo eso, sino que muchas veces el porcentaje que se llevaba era de algo que no sabían. Es decir, la compañía, explotada por el país que lo explotaba, decía cuánto había sacado y le daba el 8% de lo que ellos dijesen. Puede que hubiese salido el doble o el triple, seguramente nunca la mitad, ¿no? Es decir, el país que tenía el bien desconocía cuánto se sacaba y se llevaba unos porcentajes ínfimos. Matei firmaba no acuerdos 50-50, sino 70-30. Se compró una naviera también para no depender de los petroleros de las grandes compañías. Y entonces se hizo muchos enemigos, se creó muchísimos enemigos. Se creó como grandes enemigos a las grandes compañías petrolíferas, pero no por el hecho de hacerse independientes. Lo que les preocupaba a las compañías era el mal ejemplo. Es decir, el problema no era que Italia se hiciese energéticamente independiente, es cuánto tardaría Francia o Bélgica o Alemania o Polonia o España en decir, y si se puede hacer yo también lo hago. Ese era el riesgo. Y Matei evidentemente pues sufrió un accidente aéreo que tardaron más de 20 años en reconocer que era un asesinato, ¿no? Pero lo asesinaron. Le costó la vida la independencia energética, pero bueno, él sacó adelante Agip y Eni, que es una compañía brutal en Italia hoy en día. Es un caso muy curioso. Hay otro caso también que me ha llamado la atención y es que dices que el mayo del 68 francés fue una desestabilización que le enviaron a Francia porque parece ser que se había opuesto a la política de divisas, ¿no? Del mercado de divisas. Fue una época muy complicada. Es una interpretación que dan, yo no me la he inventado yo, ¿no? Investigando es una de las causas de mayo del 68, es un poco en venganza a la oposición de Gaulle a mantener el oro al precio artificial que estaba. Es decir, mientras nos regíamos por el patrón oro, se puso un precio del oro que con el paso del tiempo se mantuvo y era totalmente irrisorio y se sabía que iba a caer. De Gaulle, efectivamente, el gobierno francés compró grandes cantidades de oro y luego dejó que el sistema se precipitase de tal manera que el oro cogiese el valor que correspondía y entonces sacó pingües beneficios. Y muchos historiadores dicen que el mayo de 68, dice, ahora donde las dan las toman, ¿no? Es el peaje, ¿no? La historia de cómo el patrón oro desapareció es una historia muy curiosa y tiene en parte que ver con toda la historia del petróleo, porque tú al final el petróleo lo estás pagando en dólares y el oro está fijado el precio de la onza en dólares porque nos movemos con el dólar. Y cuando desapareció el patrón oro, que al principio fue un shock, luego para los Estados Unidos fue un chollo, porque el dólar ya no tenía que estar sujeto por el oro. ¿Qué soporta el dólar desde entonces y hoy en día? La confianza que la gente tenga en él. Entonces, si una moneda pierde la confianza, la moneda se va al traste. Y no, o sea, ni al dólar ni al euro nadie le apoya el oro, es la confianza que el usuario tenga en esa moneda. Y el dólar ha jugado en la crisis del 73, en la crisis del 73-74, que fue una crisis terrible después de la guerra del Yom Kippur, que la deuda mundial se duplicó en menos de un año, que el precio del petróleo se cuadruplicó, los préstamos fueron brutales. ¿En qué se hacían los préstamos? En dólares. ¿Y qué hacía Estados Unidos? Pues iban a la máquina y le daban más rápido, porque el dólar vale lo del papel que lo soporta y la tinta. Pero sin embargo la máquina hizo miles de millones para dar préstamos para comprar petróleo, que luego los países productores del petróleo cogían y depositaban otra vez en bancos británicos y norteamericanos, ¿no? Y que luego ya habías cerrado una vez el primer círculo. Entonces, como el dinero en el banco no sirve para nada, pues se volvía a dar préstamos
porque la verdad es que había una hambruna, porque hubo mala suerte además, en el 74 y 75 hubo una gran sequía en el mundo y los países del tercer mundo necesitaban comprar alimentos, para eso necesitaban otra vez los dólares y le daban el mismo dólar que había comprado una vez para comprar petróleo, ahora le daban el mismo dólar con una condición: primero tienes que pagar el préstamo original. De tal manera que lo que entramos fue en una espiral de desestabilización brutal, porque la deuda solo crecía, ¿no? Y todo era la máquina de hacer billetes, que va con la parte moral de la historia del petróleo. Ahí en el año 74, creo que es, no, 73, el Club Bilderberg resulta que saca un papel o un acuerdo por el cual hay que reducir el crecimiento porque va desbocado y hay que frenar el crecimiento económico en el mundo, el crecimiento industrial, y empiezan a operar sobre el mercado del petróleo. El Club Bilderberg, lo que sí que hay constancia es que dijo que había que intentar cuadruplicar el precio del petróleo. No hay ningún documento en el que se pueda leer que el Club Bilderberg dijese cómo se va a hacer. Yo no lo he visto. Y lo sí que es verdad es que poco después de esta reunión vino la guerra del Yom Kippur, que cuadruplicó el precio del petróleo. Entonces, reconozco que mucha gente me ha preguntado, ¿la guerra del Yom Kippur la provocó el Club Bilderberg? Y digo, yo no tengo pruebas de esas. Lo que sí que hay pruebas es de que dijeron que el precio había que cuadruplicarlo y, curiosamente, lo que cuadruplicó el precio fue la guerra del Yom Kippur. Luego, si quieres sumar 2 y 2, 4, o crees que eso es 3,5, eso ya es cosa de cada uno. No hay ningún documento que diga que el Club Bilderberg dijo que había que organizar esa guerra. No. Lo que sí que hay también es que en el Club Bilderberg de aquella estuvo Kissinger, y que Kissinger se movió en la política internacional animando a unos para ir al conflicto y diciendo a Israel que no te preocupes, que no va a haber conflicto. Eso también hay pruebas de ello. Es decir, no me invento nada. Es que quería preguntarte eso porque quería llegar a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece el personaje Henry Kissinger? Y ya lo has sacado tú. Hablas de él que su poder y su capacidad de manipulación fueron siempre impresionantes. Incluso tenía su doctrina del divide y vencerás, ¿no? Hombre, la verdad es que fue un genio. No nos puede no gustarnos lo que hizo, ¿no? Pero es el único caso en la historia de los Estados Unidos que fue secretario de Estado y secretario de Defensa. Tenía los dos cargos simultáneamente. Y además pilló a Nixon con el caso Watergate, con lo cual, perdóname la expresión, como diríamos en España, pudo mangonear todo lo que quiso, ¿no? O sea, Nixon estaba metido en un fregado y este se dedicaba al otro, que era a controlar el mundo. Mucha gente me pregunta si tengo algo contra él y digo, no, si yo lo que querría es un Kissinger en España. Yo quiero a alguien que se preocupe por los intereses de mi país y no por los intereses de la Guayana holandesa. No, digo, no, ojalá tuviese yo aquí un Kissinger, vamos, por mí encantado. Luego también, hablando del control del mundo, en el año 74, Estados Unidos saca un memorándum. En el libro lo identificas con unas iniciales, creo que eran MSSN 200. Es un memorándum sobre las consecuencias que el crecimiento de la población mundial puede tener para Estados Unidos, para sus intereses, su posición estratégica. Y ese documento sostiene que debido a un crecimiento desmedido de la población en el mundo, podría ocurrir que los países productores de materias primas que son necesarias para Estados Unidos aumentaran el precio de esas materias primas, con lo cual sería nefasto para Estados Unidos. Por lo tanto, el documento, este memorándum, propone que se controle la población, el crecimiento de la población no del mundo, sino en 13 países. Sí. Hace una lista perfecta Brasil, de los países. Brasil, México y Colombia en América, luego ya en países de África mete a Nigeria, sí, mete también a Etiopía, y luego la India, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Egipto también. Eso, ¿y cómo hacían ese control? Bueno, el control de la natalidad se hace mediante la esterilización. Aparte de luego campañas de concienciación, pero bueno, las campañas de esterilización en algunos países fueron brutales. Y sí, además no es la primera vez en la historia que se llega a la conclusión de que para evitar que haya sobrepoblación y tengamos escasez de recursos, atajamos el problema de raíz, que es reduciendo la natalidad, ¿no?
pero eso es una barbaridad. O no, a mí personalmente me parece una barbaridad. Pero fíjate China ahora. China durante décadas, ¿no? Han tenido la teoría del hijo único y ahora están preocupados porque no hay niños y la población está decreciendo. Ujú. Ahí dices, bueno, pues haberlo Claro. pensado usted antes, ¿no? Es decir, el control de la natalidad es una cosa, pero claro, una cosa es que lo haga un país sobre sí mismo y otro que lo decida sobre 13 Ya, países, claro. no sea que me vaya a afectar, ¿no? La Sí, verdad es sí, que sí, sí. es realmente Bueno, sangrante. es inquietante todo. Tú decías en la introducción, dice, antes de escribir el libro, barruntaba que el escenario del petróleo era algo así como turbio. Dices, creo, Sí, utilizas, pero después de haber escrito, después de haber indagado y después de haber investigado, me he quedado corto. sí, es que es verdad. O sea, eso es una realidad. Yo pensé que era turbio, pero nunca pensé que fuese tan turbio como descubrí con el paso del tiempo, ¿no? Mm, Y como sigo descubriendo hoy en día, ¿eh? no, me imagino. Otra cuestión sobre la crisis del 73, la crisis del petróleo. ¿Qué enseñanzas dejó? Si es que dejó enseñanzas, que creo que alguna dejaría, ¿no? Más que enseñanzas, tuvo consecuencias, aparte de la ruina económica de medio mundo y el enriquecimiento de unos poquitos, ¿no? Pues fíjate, la crisis del 73-74 fue la causa de que Europa decidiese que había que independizarse lo más posible energéticamente. Y fue cuando se empezó la construcción de centrales nucleares en Europa. Y se hizo un plan en Europa que era ambicioso y se pretendía llegar a construir 200 centrales nucleares, porque se veía que no había manera. Otra consecuencia fue la creación de la Agencia Internacional de la Energía. Curiosamente, los países productores de petróleo, los países que tenían el petróleo, crearon la OPEP en el año 60. ¿Y por qué se creó la OPEP? La OPEP la crearon inicialmente, y hablo de memoria, igual me dejo alguno, Arabia Saudí, Irán, Irak y Venezuela, creo que fueron los pioneros de la OPEP. ¿Y por qué se juntaron? Pues llegaron a la conclusión de que les estaban explotando. Entonces dice, por separado no conseguimos nada, pero si nos unimos, si hacemos una asociación de los países que tenemos el recurso, a lo mejor podemos hacer más presión sobre las compañías productoras, ¿no? Pues la Agencia Internacional de la Energía hizo el mismo razonamiento, dice, uno a uno estamos perdidos. O sea, entonces, tenemos que unirnos para poder tener una fuerza y una voz única sobre las compañías y sobre los productores de petróleo. Y eso también fue una consecuencia de la guerra del 74 y del Yom Kippur, que creo que son las consecuencias más importantes. Lo demás fue miseria, absoluta miseria. Y la dependencia de entonces es el término del petrodólar. Es decir, el término del petrodólar viene de entonces, ¿no? Y aparte de generar eso, no generó más que pobreza. Luego hablas de la crisis que esta es financiera, económico-financiera, la de Lehman Brothers, las hipotecas subprime, pero haces referencia a un artículo que se escribe en Estados Unidos, creo que es en Estados Unidos, que dice Sí, es en Estados que, Unidos. que no es tal crisis económica financiera, sino que es una crisis del petróleo porque alcanzó un precio del barril que era inimaginable, ¿no? Sí, es que todavía es un problema por resolver, ¿no? Es decir, ¿qué fue la enfermedad y cuál fue el efecto, ¿no? Y entonces, todo lo que hemos leído es efectivamente que primero vino la crisis de Lehman Brothers, vino la crisis de las subprime, entonces el precio subió. Pero hay teorías y teorías que este artículo hace un estudio y dice, no, vea usted la evolución del precio del petróleo, cómo se hizo una subida del precio espectacular, pero perfectamente planeada, ¿no? Y entonces dice, es como, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Dice, bueno, es una otra forma de ver exactamente la misma crisis, pero los datos que aportan, por lo menos te produce la inquietud de, pues a lo mejor tienen razón. Es decir, cuando yo me dedico muchas veces, muchos años a hacer análisis de inteligencia, ¿no? Y hacer análisis en general. Entonces, una de las cosas que aprendes es, si todo el mundo usa los mismos datos, todo el mundo usa los mismos procedimientos y todo el mundo usa las mismas técnicas, todos llegamos a la misma conclusión. Luego, muchas veces, si te dedicas al análisis, tienes que salirte de la senda del elefante.
Porque si tú estás siempre en la senda del elefante, ahí te pasan dos cosas. Es poco elegante la frase. La primera es que la polvareda de los elefantes de delante no te dejan ver. Y la segunda es que lo único que ves es el culo del elefante de delante. Entonces, si tú haces el análisis así, llegas a la misma conclusión que los demás y además nos autoengañamos. Es decir, pues debe ser verdad, pues hemos llegado a la misma conclusión. Hombre, claro, si usas los mismos datos, el mismo método y haces todo igual, todos llegamos a lo mismo. Luego salte. Y a mí este artículo me interesó muchísimo porque aportando datos, es decir, no es una elucubración, no, señor, aquí están los datos. Porque como analista yo trabajo con datos. A mí mucha gente, la gente, tú que eres escritor, y digo, he de confesar, no soy escritor, soy analista. Me encanta analizar y el dato es fundamental. Entonces estos señores proporcionan una serie de datos que como mínimo te crean la inquietud de a ver si no fue el petróleo en vez de lo otro. Quiero ahora que tratemos la diferencia entre el mercado del petróleo y el mercado del gas. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Tiene muchas diferencias y luego tiene muchas similitudes. La primera es que el petróleo es mucho más antiguo. Es decir, el primer oleoducto que unió Rusia con Europa es del año 59, que por cierto ya entonces a los Estados Unidos les pareció mal e impuso sanciones y restricciones en el primero, del año 59, hasta hoy. Y el primer gasoducto es del año 80, que ya estaba Reagan, que por cierto puso cuantas sanciones y restricciones pudo a que se hiciera el primer gasoducto, ¿no? Y esto porque la verdad es que el potencial del gas se conocía, pero se quemaba, porque no había instalaciones ni de almacenamiento ni de transporte, ¿no? Pero también es cierto que el gas es mucho más barato. El gas es más barato y entonces tiene muchísimas utilidades y quemarlo o tirarlo pues era una aberración, ¿no? Y llegó más tarde al mundo. Los petroleros también se usaron muchísimo antes que los gaseros, es decir, transportar gas era una cosa más complicada. Pero aún así, bueno, llegamos al gas natural licuado que se mueve por el mundo con una ligereza. Y luego tiene un mercado, el precio no está fijado. Es decir, hoy el precio del barril Brent es este y el de Tex West este. Está fijado en el mundo. Luego hay mercado libre y ya está. ¿Cuál es el precio del gas? No hay. No existe un precio universal del gas, ¿no? Lo cual pero tiene una dependencia del precio del petróleo. Y luego además el gas tiene unas fluctuaciones de consumo mucho más curiosas que la del petróleo. Se consume mucho más en invierno. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha empezado a calentarse con gas. Entonces, cuando hace un invierno muy duro, se quema muchísimo gas. Cuando llega el verano, se consume muchísimo. Y es una curva totalmente conocida. Ahora, con la crisis de la guerra de Ucrania, pues no. Cuando llega el verano hay que almacenar gas y efectivamente toda Europa almacena gas como un loco para cuando llega el invierno, porque si no, no puedes poner la calefacción, ¿no? Entonces es un mercado que se sabe las subidas y las bajadas mucho más que las del consumo del petróleo, es un consumo mucho más estable, ¿no? O sea, el consumo en el mundo hoy en día es de 100 millones de barriles al día y la fluctuación es muy, muy baja, muy ligera. Y dices, no, bueno, es que en invierno se consume el doble. No, no. La curva del consumo del petróleo tiene una sinusoide muy suave. La del consumo del gas en invierno sube hasta y en verano se desploma, ¿no? O sea, son mercados totalmente distintos. Y luego, en el negocio, mueve mucho más dinero el petróleo. Y aunque todos hablamos del gas, el gas, que es verdad, si vas a Rusia, el 70% de lo que saca de venta de hidrocarburos es el del gas, o más. Y el 30% es del petróleo, y el 30% es del gas, ¿no? O sea, mueve muchísimo más dinero el petróleo que el gas, muchísimo más dinero, pero infinitamente más. Ahora vamos a centrarnos en dos escenarios con relación al gas. Europa, y cuando digo Europa me refiero a pues, Rusia, Alemania, Ucrania, cómo está el panorama en el asunto del gas y luego bajaremos un poquito al Mediterráneo oriental, ¿no? Que parece que ahí hay un avispero, como hubo los Lo hay, Balcanes, sí. con la aparición de unos yacimientos bajo las aguas del Mediterráneo. Entonces, ¿cómo ves Rusia, el tema del gas, la guerra de Ucrania?
así en un panorama rápido, o sea, una mirada rápida. La mirada rápida aquí es difícil porque la historia es compleja. Cuando Estados Unidos empezó a ver que el fracking iba adelante, a partir del año 2000, entre el 2000 y 2008, los grandes productores del mundo de petróleo, Arabia Saudí, y de petróleo y de gas, Rusia, también se dieron cuenta de ello. De hecho, al terminar la crisis del 2008, Rusia revisó todos los contratos de gas con sus grandes consumidores europeos y de media les bajó el precio un 25%. Ya se estaba preparando a la llegada del fracking. Es decir, tenía un gas con el que Estados Unidos no podía competir ni en broma. Era físicamente imposible. Un ejemplo, España. Del 2018 al 2019, España incrementó la compra de gas natural licuado a Estados Unidos un 275%. Dices, ¿cómo es posible? Si era el gas más caro. Y tienes el gas de Argelia que te viene por tubería, el más barato del mundo. Tienes gas natural licuado de Qatar, que era el mayor productor de gas natural del mundo de entonces. Bueno, pues porque llegó la famosa guerra de aranceles que puso Trump en Europa. Si tú no me compras gas, yo no te compro naranjas, o zapatos, o aceitunas, o melones. Y ya está, y te pongo unos aranceles del 20, del 25, del 30%. Y es como se fue haciendo con el mercado. Es como se fue haciendo con el mercado. Pero no fue suficiente. Él quería vender más. Y entonces pasamos de la guerra de los aranceles a una competición contra el gas ruso con el que no tenía ningún papel que hacer, porque el gas ruso es infinitamente más barato. Infinitamente más barato. Y entonces en esta situación, fíjate, nos encontramos en un absurdo, que es una Europa dividida, que es como hemos estado siempre, con países que apoyan las teorías norteamericanas y países que apoyan las teorías europeas, ¿no? Cuando digo que apoyan las teorías norteamericanas, tenemos a Polonia, a Estonia, a Letonia, a Lituania y a Ucrania, que no pinta nada, pero pinta mucho. ¿Por qué digo a Ucrania? Pero fíjate un sinsentido y otra jugada del cinismo absoluto. Los halcones de Estados Unidos en la Unión Europea siempre han defendido que el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 no podían entrar en servicio porque era un peligro para la independencia energética europea. Pero que ese gas, si entraba por Ucrania, no era. Es decir, a ver, explíquemelo. ¿El problema es que le compremos gas a Rusia o el problema es que entre por Alemania o que entre por Ucrania? No, si entra por Alemania es una amenaza para Europa. Y dice, si entra por Ucrania, no. Oye, que el discurso lo han vendido estupendamente y la gente se lo traga. Y digo yo, que me lo vuelvan a explicar. ¿Por qué Ucrania era el niño bonito? Porque es el niño bonito de Rusia, perdón, era el niño bonito de Estados Unidos. Y es que además traía de Ucrania a Europa, porque desde la independencia de Ucrania, cada vez que le daba una pataleta, cerraba el grifo del gas a Europa. Aquí no se notaba, pero yo que vivo en Austria, cada vez que le daba una pataleta a Ucrania y corta el gas en esa parte de Europa, entran en pánico. Entonces Alemania les ofrece una tubería que llega directamente a Alemania y lo que no le hace falta a él lo puede distribuir por Europa y eso es malísimo. Eso amenaza la independencia energética europea. No tienen pies ni cabeza. Estados Unidos bloquea el Nord Stream 1, se hace adelante. Bloquea el Nord Stream 2. Ponen las sanciones, tanto que se paró. Al final Biden levanta las sanciones y pone como condición que Alemania apoye a Ucrania porque las estimaciones es que Ucrania dejaría de ingresar 2.000 millones de dólares anuales porque como iba a transitar menos gas, tendría menos beneficio. Y Alemania aceptó. Pero no sé si me vas a entender la jugada. La jugada es que es muy maquiavélica. El proyecto alemán, que te pongas como te pongas, es el motor europeo, era: voy a dejar las centrales nucleares, paréntesis, error garrafal, cierro paréntesis. Quito las centrales nucleares y me dependo del gas. Pero mi dependencia del gas tiene fecha de finalización, y la tenía, que era el 2050. Merkel siempre dijo que ella no quería depender del gas natural, que era un tránsito hasta el 2050. Y para ello voy a crear las dos tuberías, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que me alimentan directamente de Rusia.
¿Qué le pasa a Estados Unidos? Sí, que no vende una gota de gas. Con la teoría alemana, con perdón de la expresión, no me como un colín. Y lo que no entra por Alemania ya directamente entra por Ucrania. Pero además Alemania lo remata y dice, no, me voy a pasar a las energías verdes. ¿Y quién va a ser uno de los mayores suministradores de hidrógeno verde de Alemania? Con el que estoy firmando acuerdos y quiero que sea mi máquina de producir hidrógeno verde. Ucrania. Ucrania tiene centrales nucleares para producir energía que le sale por las cejas. Pero además puede poner campos de energía eólica a morir y dispone de agua dulce toda la que quiera sin más. Porque aquí intentamos sacar hidrógeno del agua salada, me río yo, porque es infinitamente más caro y sacan mucho menos. Pero ellos tenían de todo. Y ya el plan eléctrico alemán contemplaba que quito lo nuclear, me paso al gas ruso y luego hidrógeno, que me viene de toda Europa y también de Ucrania. Entonces yo ahora me pongo el gorro de Estados Unidos y digo, llevo desde los años 90 hasta el 2016 invirtiendo miles y miles de millones de dólares para vender en los dos grandes mercados, porque aquí hay que pensar en dos, que es Europa y Asia, mi producto. Y ahora estos no me lo van a comprar. Hombre, por Dios. Pero fíjate qué suerte tuvieron que se montó la guerra y se vino todo abajo. Sí, sí, sí. A veces hay gente que tiene suerte. Bueno, hablemos ahora del Mediterráneo oriental. Ahí han aparecido unos yacimientos de gas frente a las costas de Libia, Siria, Israel, Palestina con la Franja de Gaza, incluso Grecia, Turquía y Chipre, ¿no? En todas partes, sí. Quiere decir que ahí hay una disputa por las zonas económicas exclusivas, ¿no? Con lo cual lo que se puede avecinar es, pues eso, el avispero de esa zona, ¿no? Sí, hoy en día la situación allí está toda menos clara. Pero bueno, eso pasa en otros sitios. El problema que te lleva a eso es que militarmente tú dices, voy a intentar hacerme con algo y si no puedo, la opción B es que no lo use mi enemigo, ¿no? Hoy en día yo creo que en el Mediterráneo oriental estamos ahí. Ya, si no lo puedo explotar yo, que no lo explote el otro. Pero es verdad. De hecho, el gasoducto que se había aprobado en su día en la época, vamos, bajo la presidencia de Trump, porque lo apoyaba Estados Unidos, ¿no? Que daba toda la vuelta al Mediterráneo oriental, sin dejar que se enganchase Turquía, porque son los malos, ¿no? Y por el problema que tenemos con Chipre, ese hoy en día pues está congelado, ¿no? Pero eso es es una bomba del tiempo. Saltará y porque todos quieren el gas. Y esperemos que no salga petróleo, porque si además de gas aparece petróleo, ya aquello va a ser la de Dios es Cristo, pero sin ninguna duda. Y ahora ya vamos a centrarnos en estos últimos minutos en nuestro país, en España. ¿Cómo ves la situación de España, que renunció a la energía nuclear, carente de energía petrolífera y también de gas, y dependiendo de Marruecos, Argelia? Bueno, España hizo dos cosas buenas. La primera es que fuimos un país que, siendo conscientes de nuestra carencia absoluta de recursos, el gobierno, da igual cuál, porque es una cosa que se ha mantenido, es que tenía un criterio claro de que había que diversificar el suministro. Y eso quedó patente al empezar la guerra de Ucrania, cuando vimos que países como Austria tenían una dependencia prácticamente del 100% del gas ruso. Entonces vamos a cortar la tubería. Oiga, es que el 100% es mucho, ¿no? Entonces España, lo que sí que es verdad es que diversificó su suministro. Pero eso no te da independencia. Eso lo que te deja es que no te quedes mangado, como le ha pasado a media Europa, con una independencia brutal de un único país, ¿no? Luego, efectivamente, hemos hecho una apuesta muy importante por las renovables y estoy totalmente en desacuerdo en que se cierren las nucleares. Yo las sigo defendiendo a ultranza, porque no es que no crean las energías renovables, es que la historia nos ha enseñado que las energías es curioso, ¿no? El hombre empezó quemando leña, ¿no? Empezamos quemando madera, luego llegó el carbón,
No desapareció la madera, luego llegó el petróleo y usamos la leña, el carbón, el petróleo, luego el gas. O sea, ni una sola de las fuentes de energía que desde hace miles de años utiliza el hombre ha dejado de utilizarse. No, es decir, tú vas ajustando y cada uno tiene un trozo de tarta en la participación. Tendrán que llegar las renovables, gracias a Dios, y a mí me parece estupendo. Pero decir no, se van a comer la tarta entera, creo que no es ni realista ni pragmático, y además ruinoso y un riesgo totalmente innecesario, ¿no? Pero suprimir la nuclear, no estoy de acuerdo. Tener una dependencia del sol pues tampoco estoy de acuerdo. Porque fíjate una cosa curiosa, que aquí pasó casi desapercibido. En la famosa tormenta Filomena, que seguro que nos acordamos todos, el sistema eléctrico español no colapsó de milagro. ¿Y por qué? Porque teníamos centrales térmicas, que las puedes arrancar y tiran con gas, porque si esperas el suministro de la solar vete a las tablas que las puedes mirar y cuánta energía se produjo en España durante la tormenta Filomena solar o eólica. No te digo que fuese el 0.0, pero casi. ¿Y qué salvó al sistema eléctrico de colapsar? El tener centrales térmicas. Es decir, que si tú tienes una dependencia del sol y del viento del 100%, te implica tener esa misma capacidad, porque cuando fallan tienes que darle corriente a la gente, o si quieres no se la das, ¿no? Luego hay otro problema, que es, esto es una banqueta de 4 patas, y van creciendo, pero no crecen al unísono. En España, el año pasado, se tiró, literalmente, se tiró casi el 20% de la energía solar y eólica que se produjo. ¿Por qué? Porque el problema de la energía solar y eólica es que se produce cuando quiere el viento y cuando quiere el sol, no cuando quieres tú. Es decir, que si hay un día estupendo de viento en domingo y las fábricas no están produciendo, la energía la tiras. Y si los paneles solares producen mucha energía y no hay consumo, la energía la tiras. Y tiramos el 20%. Estamos casi en la media mundial, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay capacidad de almacenamiento. Entonces, no vamos a producir, tenemos que tener mayor capacidad. Bueno, un momento, y si dejamos de tirar, a lo mejor tampoco. El otro día leía un artículo en el que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Que decía que es que teníamos que cambiar nuestra forma de vida. Dice, en vez de adaptar la producción de energía a nosotros, nos tenemos que adaptar nosotros a la... Digo, estupendo. Entonces, que si el panel funciona el domingo, tú a trabajar el domingo. Digo, hombre, no me convence. ¿No? Y si el viento de día no hay viento, pero a las 3 de la mañana hay un viento estupendo y produce energía, a las 3 de la mañana todos a la fábrica. Digo, me parece una estupidez, y siento decirlo así, como la copa de un pino. Y de la COP28 aprendimos una cosa muy graciosa. A mí me hizo gracia cuando entrevistaron al presidente de la COP28 que él decía, pero no se van a alcanzar los objetivos. No dijo eso exactamente, solo dijeron la mitad de su frase. Solo hay una cosa más peligrosa que una mentira, que es una media verdad. Dijo, si la gente no está dispuesta a renunciar al actual estado de bienestar, no alcanzaremos los objetivos. Los objetivos se pueden alcanzar mañana. Renuncie usted a su estado de bienestar. Un ejemplo. La Semana Santa pasada, que fue hace menos de un mes, en España hubo 9 millones de desplazamientos de vehículos. En Navidades hubo 12 millones de desplazamientos de vehículos. Pues dirá a la gente que se quede en su casa y no use el coche. Porque, hombre, hay que ser mucho más ecológico. Y dices, pues yo me voy de vacaciones. Y al que cogió un avión, pues le dices lo mismo. O al que cogió un autobús. Entonces, ¿usted va a renunciar a su estado de bienestar? No. Pues no se preocupe que las cuentas no salen. Muy bien, pues hemos terminado, Miguel. Un placer. La sangre que mueve el mundo, una geopolítica del petróleo y del gas, por Miguel Golmayo. Un libro muy interesante que hemos intentado desgranar aquí, pero siempre nos queda algo en el tintero. Siempre queda. Así es que muchísimas gracias. Gracias por seguirnos en Libercast. Muchas gracias.